Era una mañana poco común, en la que el aire parecía esperar algo, como si consciente de que el mundo estaba a punto de cambiar, contuviera la respiración. Rusia lanza su contraataque diplomático, energético y estratégico, y en pocos días la Unión Europea corre hacia el precipicio. Al mismo tiempo, detrás la cortina, la OPEP empuja un jarro de agua helada sobre la economía global, encendiendo una crisis que amenaza con reconfigurar qué territorios mandan, quién sobrevive y en qué condiciones. Esto no es ciencia ficción, es geopolítica brutal, y te la voy a contar como si fuéramos leyendo juntos un thriller, pero con todos los mapas, los cálculos y las verdades incómodas sobre la mesa. Presta atención, que lo que viene no es para susurrarlo al oído. Para comprender el contraataque, hay que retroceder hasta la base. Desde hace décadas, Rusia y la UE tenían una relación, compleja y de dependencia mutua, que se sostenía sobre el gas, el petróleo, las estructuras industriales y las disputas políticas. Rusia era uno de los proveedores energéticos más importantes para Europa, especialmente de gas natural, y sobre ese vínculo se construyeron pasarelas comerciales, acuerdos bilaterales, claro, tensiones latentes. Con la invasión de Ucrania en 2022, los desequilibrios se hicieron imposibles de ignorar, las sanciones arreciaron, y Europa comprendió lo que ya muchos sabían. Depender de un país que puede decidir cortar el grifo es, por definición, una vulnerabilidad estructural. Metapolis +2 CaixaBank Research +2. Pero Rusia, lejos de quedarse pasiva tras las sanciones y las presiones occidentales, empezó a construir su contraataque. No es un golpe militar, aunque la guerra en Ucrania sigue, sino un bombardeo de palancas económicas, diplomáticas y energéticas que apuntan a desestabilizar la cohesión europea. Primero movió sus fichas en Asia, redirigir exportaciones hacia China, India y otros mercados en crecimiento, construir rutas alternativas de gas y petróleo que evadan el dominio europeo, apostar por alianzas que tensen el panorama global y obliguen a la UE a mirar hacia múltiples frentes simultáneos. Metapolis. Segundo, Rusia endureció su uso del suministro energético como arma. Rebajó voluntariamente las exportaciones de gas hacia Europa, retrasó entregas, ajustó los contratos, incluso llegó a condicionar envíos a contrapartidas políticas. En muchos casos esas jugadas fueron subtis. Un cambio en los precios, una negociación de última hora, una cláusula inesperada en los contratos de transporte. Europa, que ya estaba con el pie en el freno energético, sintió el tirón. European Commission +2 CaixaBank Research +2. La UE, debilitada, intentó reaccionar con planes de emergencia. Activa los mecanismos comunes, impone sanciones más duras, busca nuevos proveedores de gas y petróleo, acelera las renovables y el hidrógeno, estrecha lazos con Estados Unidos, apuesta por reconfigurar redes de interconexión entre los Estados miembros. Pero el daño ya había comenzado a calar, los precios de la energía se disparan, la inflación aprieta, las industrias sienten el golpe, y los ciudadanos pagan la factura. Esa presión interna mina la unidad europea. Algunos países tendrán que negociar concesiones drásticas para mantener a flote sus economías. AR 14 +4 CaixaBank Research +4 European Commission +4. Mientras tanto, la OPEP entró con su bofetada fría. Justo cuando Europa necesitaba que los precios del petróleo se sostuvieran o subieran para compensar pérdidas energéticas, la OPEP, en alianza con Rusia dentro del bloque OPEP, decidió aumentar la producción. Esa decisión bajó el precio del crudo, presionando las economías petroleras rivales, sí, pero también privando a Rusia y a sus socios del margen de maniobra financiera que el petróleo alto proporciona. 5 días +2 el país +2 esa suba de oferta fue calculada. Golpear al rival sin autolesionarse demasiado, reducir ingresos de estados que dependían del crudo, debilitar la capacidad de Rusia para sostener su guerra energética y militar. Dicha estrategia, si se prolonga, convierte el barril en un arma de desgaste. 5 días +2 el país +2. La combinación entre el contraataque ruso y la jugada de la OPEP desencadenó 3 efectos claves que pueden llevar al colapso de la UE. Fragmentación interna, estrés económico extremo y pérdida de credibilidad internacional. Sobre fragmentación. Cuando un bloque necesita solidaridad, pero sus miembros sienten que cada uno afronta crisis distintas, aparece la tentación de priorizar intereses nacionales. Países como Hungría, Eslovaquia u otros estrictamente dependientes del gas ruso pueden rebelarse frente a decisiones colectivas, presionar para exenciones, vetar sanciones, salirse de acuerdos conjuntos. Hasta ahora se ha visto. Eslovaquia, por ejemplo, condicionó su apoyo a nuevos paquetes sancionadores a que se garanticen suministros energéticos.
El UFPOST, esa fisura interna, debilita toda la estructura de acción europea. El estrés económico va por dentro y por fuera. Por dentro, los ciudadanos cargan con la inflación energética, electricidad, calefacción, transporte, materia prima industrial, todo sube de golpe. Las empresas reducen producción o trasladan costes al consumidor. Sector tras sector termina resentido. El ciclo recesivo que muchos temían se acelera. Por fuera, los mercados miran con recelo. ¿Vale la pena invertir en una UE que flaquea en coherencia? Los flujos de capital miran hacia otras regiones menos volátiles, lo que reduce crecimiento e ingresos fiscales. Cuando un bloque pierde atractivo como destino de inversión, su capacidad para recuperarse se deteriora. Quizá lo más grave, la pérdida de credibilidad. Una unión que no logra sostener políticas comunes, que no tiene fuerza para resistir una embestida coordinada, deja de proyectar liderazgo global. Socios, aliados o rivales perciben que la UE ya no es un actor fiable. En un mundo multipolar, esa degradación de estatus tiene consecuencias políticas y estratégicas, menos capacidad para negociar, menos margen de maniobra, menos peso cuando se redefinan alianzas. Ahora bien, conviene preguntarse si ese escenario extremo significa una implosión total o un reajuste profundo. Mi apuesta es que la UE no desaparecerá en 5 minutos, pero sí podría salir de esta prueba profundamente transformada, y no necesariamente reforzada. Pensemos en qué pasos seguirán los acontecimientos si el contraataque ruso más la bofetada de la OPEP continúan in crescendo. Primero, veremos desembarcos diplomáticos intensos. Rusia seguirá presionando individualmente a cada capital europea, con promesas de gas a precios favorables, negociaciones bilaterales al margen de Bruselas, ventajas estratégicas. Esa táctica busca socavar la centralidad de la UE como interlocutora única y debilitar la unidad con regalos que parezcan irresistibles. Segundo, la UE intensificará su búsqueda de suministros alternativos, GNL de Estados Unidos, gas de Noruega o Argelia, acuerdos con países como Qatar o Australia, dejar de depender de un puñado de rutas. En ese camino habrá obstáculos logísticos y de costes, pero es la única jugada viable. Tercero, la transición energética y la apuesta por renovables, eficiencia e hidrógeno dejarán de ser ideales lejanos y se convertirán en necesidad imperiosa. Cada megavatio generado internamente es un golpe alquímico entre independencia y supervivencia. Pero esa transición lleva tiempo, inversiones y coordinación política. Cuarto, habrá reorganización institucional. Es probable que varios países, los más golpeados, empujen reformas para flexibilizar decisiones comunes, revisar reglas presupuestarias europeas, relajar criterios de déficit, quizá dar mayor autonomía a bloques regionales dentro de la UE. Esa metamorfosis puede hacer que la UE no sea menos unión, sino una unión distinta. Quinto, la elección geopolítica de Europa podría inclinarse más hacia Estados Unidos o hacia nuevas potencias emergentes, dependiendo de quién garantice mejor los suministros y la seguridad. En medio de todo esto, suscríbete si te intriga ver hasta dónde puede llegar esta gran partida. El tablero geopolítico ya no será el mismo al acabar esta crisis. Esto no lo verás en los titulares habituales. Ahora bien, no todo lo que ocurre es irreversible. Si la UE reacciona con rapidez, si logra reforzar la solidaridad, lanzar proyectos comunes ambiciosos y consolidar una estrategia propia de autonomía energética y defensa política, puede emerger más cohesionada y competitiva. Pero el margen es estrecho. Demasiado tiempo perdido o capitulación parcial conducen a un estado en que la reconstrucción será más cuesta arriba. La historia no perdona demoras. Llegamos al final. Al clímax, Rusia ejecuta su contraataque estratégico mientras la OPEP le añade una presión sistémica. La Unión Europea siente temblores en sus cimientos, grietas políticas internas, crisis energética, desconfianza internacional y el agobio económico. Si no actúa con decisión, pronto la pregunta no será cómo sobrevivir, sino qué queda de ella cuando termine la conmoción. Si ya estás flipando con esto, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene va a ser aún más fuerte. Esta crisis no tiene fecha de caducidad y aún quedan muchos movimientos por ver. Y es que esas grietas que mencionaba no son simples fisuras políticas, son auténticas fracturas tectónicas en la estructura europea. No se ven a primera vista, pero bajo el suelo institucional de Bruselas, todo tiembla. En los pasillos del Parlamento Europeo, en las reuniones del Consejo y en los cafés de Estrasburgo, se percibe una tensión que ningún comunicado oficial puede disimular. Los discursos de unidad suenan bien. Sí, pero las miradas entre los representantes nacionales delatan otra realidad.
Cada país está haciendo sus propios cálculos, sus propios pactos, sus propios planes de emergencia. Y eso, para una unión que nació precisamente para actuar como un bloque, es casi una señal de alarma. Porque mientras Alemania intenta amortiguar el golpe con subsidios energéticos y medidas fiscales que no todos pueden imitar, Italia lidia con una deuda que limita sus maniobras. Francia, que juega a ser el mediador de todo, ve cómo sus empresas energéticas se atragantan con contratos cada vez más imprevisibles. En el norte, los países bálticos y Polonia siguen empujando una línea dura contra Rusia, pero a costa de depender cada vez más de la ayuda militar y económica de Washington. Y en el sur, España y Portugal intentan aprovechar el sol y el gas argelino para ganar protagonismo, pero se enfrentan a la realidad de infraestructuras insuficientes y una burocracia que hace que cada avance parezca una maratón. El contraataque ruso, más que un movimiento puntual, es un sistema de presión por capas. Moscú no necesita declarar nada. Basta con insinuar, conmover una válvula o filtrar una noticia sobre posibles cortes de suministro para que los mercados europeos se agiten como si alguien hubiera pulsado un botón de pánico. Es la guerra psicológica del siglo XXI, no se libra con tanques, sino con señales, rumores y contratos revisados en el momento más inoportuno. Y mientras tanto, la OPEP observa, calcula y ajusta el termostato del petróleo con precisión quirúrgica, como si tuviera en sus manos el control de la temperatura global de la economía. En el fondo, lo que está ocurriendo no es solo una crisis energética, sino una crisis de modelo. Europa lleva años hablando de autonomía estratégica, de independencia industrial, de soberanía tecnológica. Palabras grandes, redondas, perfectas para discursos y ruedas de prensa. Pero cuando las cosas se ponen feas, la realidad es mucho más cruda. Sin gas ruso, sin chips asiáticos y sin materias primas africanas, la maquinaria europea se ralentiza, se oxida y se fragmenta. Las fábricas bajan el ritmo, los gobiernos se contradicen y las empresas empiezan a mirar fuera, buscando refugio en mercados más estables. Y todo esto ocurre mientras la ciudadanía observa, cansada y cada vez más escéptica. El ciudadano europeo medio, ese que paga la electricidad a precio de oro y ve cómo su cesta de la compra sube cada semana, empieza a preguntarse si el ideal europeo sigue siendo un proyecto común o un club de élites que no siente el frío en invierno. Los populismos, que nunca se fueron, aprovechan el momento para gritar que la Unión ha fracasado, que es hora de recuperar el control, de romper las cadenas de Bruselas. El mensaje cala, porque en tiempos de incertidumbre, la simplicidad se vuelve irresistible. El verdadero colapso de la Unión, si llega, no será por un decreto ni por una ruptura oficial. Será silencioso, progresivo, casi imperceptible al principio. Se manifestará en decisiones nacionales que prioricen intereses propios, en presupuestos que ignoren los objetivos comunes, en ciudadanos que dejen de creer en el proyecto europeo como algo real. Y cuando eso ocurra, nadie podrá señalar un momento exacto y decir aquí fue donde todo se rompió, porque la fractura se habrá estado gestando desde dentro, mientras todos miraban hacia afuera, culpando a Rusia, a la OPEP o a quien toque esa semana. En paralelo, la OPEP sigue jugando su partida con un cinismo elegante. Los ministros de energía sonríen en las ruedas de prensa, hablan de estabilidad del mercado, de cooperación global, de mantener los precios razonables. Pero tras esa diplomacia perfectamente medida, hay un cálculo milimétrico. Cuánto puede aguantar cada potencia, qué país cederá primero, qué alianzas se debilitarán cuando el petróleo baje demasiado o suba justo lo necesario. No hay bofetadas en las reuniones, solo apretones de manos con filo. Y Europa, acostumbrada a negociar desde la comodidad del comprador poderoso, se encuentra de pronto en la posición opuesta, rogando, ajustando, improvisando. Rusia, por su parte, parece haber aprendido una lección que Occidente subestimó, que en un mundo interconectado, la energía es poder puro. No importa cuántas sanciones impongas si el otro controla el grifo. Lo interesante es cómo Moscú ha sabido combinar su política exterior con una narrativa interna que refuerza su posición. Mientras Europa se presenta como víctima de un chantaje, el Kremlin vende al mundo la idea de que simplemente está reequilibrando las fuerzas, devolviendo el golpe después de años de presiones y desprecios. Y aunque esa narrativa no convenza a todos, basta con que cale en una parte del planeta para que Rusia mantenga su posición sin quedar aislada. Detrás de toda esta partida hay un componente casi teatral. Las conferencias internacionales, los comunicados de urgencia, las cumbres energéticas que terminan sin acuerdo, todo forma parte de un espectáculo donde cada actor intenta mantener la compostura mientras el escenario cruje.
Pero el público, los ciudadanos, los mercados, las empresas, empieza a cansarse del guión. Saben que lo que está en juego no es un simple ajuste de precios, sino un rediseño completo del orden económico mundial. Europa no se derrumba aún, pero tambalea. Y cuando un gigante empieza a tambalear, todos miran hacia otro lado buscando el siguiente refugio. En los despachos de Bruselas, los tecnócratas hablan de resiliencia, de capacidad de adaptación, de nuevas oportunidades. Pero a veces esa jerga suena más a consuelo que a plan. Las medidas que se anuncian tardan meses en aplicarse, los fondos se reparten con lentitud y las soluciones llegan cuando los problemas ya han mutado. En cambio, los movimientos de Rusia y la OPEP son inmediatos, calculados para generar impacto. Es como si en una partida de ajedrez uno de los jugadores estuviera pensando a 5 movimientos vista y el otro siguiera leyendo el reglamento. Lo irónico es que, en cierto modo, esta crisis ha hecho visible algo que Europa siempre supo pero nunca quiso admitir, que su prosperidad descansaba en gran parte sobre la estabilidad de los demás. Mientras el petróleo fluía y el gas llegaba, todo funcionaba. Pero cuando los suministros se convierten en armas, los discursos sobre valores y democracia se enfrentan al pragmatismo más duro. Porque ningún valor ilumina una casa sin electricidad. Y sin embargo, aún hay margen. No todo está perdido. Hay ingenieros que diseñan nuevas formas de almacenar energía, economistas que repiensan los modelos de producción, diplomáticos que, en silencio, intentan reabrir canales. El problema es que el tiempo corre, y los rivales no esperan. El contraataque ruso no se mide en victorias inmediatas, sino en desgaste. Es una carrera de resistencia, y Europa parece haber salido sin entrenar. Mientras tanto, la OPEP se frota las manos viendo cómo cada movimiento suyo multiplica la confusión. Su bofetada fría no busca destruir, sino recordar quién sigue mandando en el mercado del oro negro. Es un mensaje con eco global. Si creías que el mundo ya no dependía del petróleo, mira lo que pasa cuando cerramos un poco el grifo o bajamos un poco el precio. De pronto, todos los discursos verdes se apagan y los países vuelven a mirar a Oriente Medio con la misma mezcla de miedo y respeto de siempre. Y aquí, querido espectador, es donde conviene hacer una pausa y mirar el tablero con frialdad. Porque detrás de cada titular, de cada subida del precio del gas o del petróleo, de cada protesta en una capital europea, hay una partida que se juega con paciencia y precisión. Y si te interesa seguir descubriendo cómo encajan estas piezas, suscríbete, porque lo que aún no se ha contado es incluso más revelador. Lo más fascinante de todo esto es que, sin avanzar un solo día en el calendario, ya se percibe el peso de las decisiones que se están tomando ahora. Son movimientos invisibles, pero decisivos. Y cuando finalmente se vea el resultado, muchos dirán que fue inevitable. Aunque en realidad, todo se está decidiendo en este mismo instante, entre susurros diplomáticos, despachos con aire acondicionado y videollamadas en las que nadie sonríe. Porque esas videollamadas en las que nadie sonríe son, en esencia, el nuevo campo de batalla. No hay trincheras ni tanques, pero hay pantallas encendidas a medianoche, ministros agotados, asesores con la camisa arrugada y una sensación latente de que cada palabra dicha puede costar miles de millones. Las cámaras están encendidas, pero los ojos no mienten. Se nota quién tiene margen de maniobra y quién solo intenta ganar tiempo. En las capitales europeas, los gabinetes discuten fórmulas que suenan bien sobre el papel, topes al gas, compras conjuntas, subsidios temporales, pero cada decisión despierta un coro de sí, pero, que frena todo. La coordinación europea se convierte en una coreografía torpe. Cada país intenta moverse al ritmo común, pero la música es distinta para todos. Los diplomáticos veteranos dicen que nunca habían visto tanta cautela disfrazada de firmeza. Nadie quiere ceder, pero todos saben que, si no se cede algo, el conjunto se derrumba. Los informes internos circulan con lenguaje medido, riesgos de disenso, tensiones interinstitucionales, revisión de compromisos energéticos. Traducción, miedo. Miedo a que un país rompa la disciplina, miedo a que las calles se llenen de protestas por el precio de la luz, miedo a que los socios del otro lado del Atlántico empiecen a mirar hacia otro sitio. Y ese miedo, cuando se acumula, no destruye de golpe, sino que erosiona. Es como el óxido, silencioso, persistente, letal para las estructuras que parecen más sólidas. Rusia lo sabe. No necesita mover un solo tanque más para ganar influencia, basta con dejar que el invierno europeo haga el trabajo. Cada grado que baja el termómetro multiplica la dependencia y la desesperación. En los discursos oficiales se habla de resiliencia,
pero en las reuniones privadas el tono es otro. Se discuten escenarios en los que haya que racionar energía, priorizar industrias, elegir entre calentar hogares o mantener fábricas abiertas. Y en ese tipo de dilemas, ningún político sale ileso. Los partidos que hace un año defendían las sanciones más duras ahora se replantean si no fue demasiado. Los que pedían diálogo con Moscú se sienten reivindicados, y los que aún creen en una Europa fuerte miran el calendario con angustia. La OPEP, mientras tanto, observa el espectáculo con el aplomo de quien sabe que todos dependen de su decisión. En los pasillos de Riad, los analistas comparan cifras, consultan gráficas y comentan, casi con sorna, las reacciones europeas. Lo llaman el efecto dominó del norte, una expresión fría para describir cómo un ajuste de producción en el Golfo puede provocar un terremoto político a 3.000 kilómetros. No hay satisfacción pública, sería de mal gusto, pero sí una sensación interna de que la balanza del poder energético se ha vuelto a inclinar a su favor. Después de todo, durante años Europa predicó la diversificación y la transición verde, pero seguía comprando petróleo sin mirar de dónde venía. Ahora, los que fueron tratados como proveedores secundarios tienen la sartén por el mango. En Moscú, la estrategia sigue un guión que combina cálculo económico y manipulación psicológica. Los medios afines al Kremlin difunden mensajes ambiguos, noticias sobre posibles reducciones de suministro, insinuaciones sobre sabotajes o problemas técnicos en los gasoductos, informes de fuentes anónimas que predicen un invierno difícil. No hace falta que sea verdad, basta con que los inversores lo crean para que los precios reaccionen. Es una guerra de expectativas, y Rusia lleva años perfeccionándola. Mientras tanto, sus técnicos redirigen flujos hacia Asia, sus diplomáticos estrechan lazos en África, y sus economistas ensayan fórmulas para sostener el rublo frente a un sistema financiero global que ya no puede aislarla del todo. El aislamiento, en el siglo XXI, es un mito. Siempre hay un mercado dispuesto a escuchar si la oferta es lo bastante tentadora. Europa, atrapada entre la presión exterior y la desconfianza interior, intenta mantener las formas. Las cumbres se siguen celebrando, los discursos apelan a la unidad, los himnos suenan al final de cada reunión. Pero el ambiente recuerda a esos conciertos en los que los músicos sonríen mientras los instrumentos están desafinados. Todo suena correcto, pero algo chirría. Lo saben los diplomáticos, lo saben los periodistas, lo saben incluso los traductores, que repiten las mismas frases en distintos idiomas y notan el vacío detrás de las palabras. La narrativa oficial dice que la unión resiste, pero la realidad es que sobrevive a base de parches y gestos simbólicos. Mientras tanto, los grandes conglomerados energéticos hacen sus propios cálculos. Saben que, en las crisis, la incertidumbre es una mina de oro. Los precios volátiles permiten beneficios récord, las subvenciones públicas tapan pérdidas estratégicas y las decisiones políticas lentas garantizan que las empresas privadas sean quienes tomen la delantera. En algunos despachos, se habla de una nueva edad del petróleo, no porque el mundo retroceda, sino porque las renovables aún no están listas para sustituir completamente el viejo sistema. Y eso significa que los países que controlan los recursos fósiles seguirán dictando el tempo del juego. En este punto, el tablero es casi poético en su crueldad. Europa, defensora de la sostenibilidad, pidiendo carbón y gas desesperadamente. Rusia, acusada de agresión, vendiendo energía a precios récord a Asia. La OPEP, predicando estabilidad mientras ajusta los precios con precisión quirúrgica. Es un equilibrio tan inestable que parece un experimento de laboratorio. Cada actor mueve su pieza sin saber si el siguiente paso desencadenará una reacción en cadena. Pero todos lo intuyen. Todos saben que están jugando con fuego. Las calles europeas, por su parte, empiezan a reflejar el cansancio de una población que siente que está pagando por decisiones tomadas en despachos muy lejanos. Las manifestaciones no son masivas, pero sí constantes. Pancartas contra la inflación, protestas por los precios de la energía, críticas a las sanciones y a la guerra. En algunos países, la oposición gana terreno simplemente prometiendo algo tan básico como volver a la normalidad. Es una promesa vacía, claro, porque la normalidad ya no existe, pero suena reconfortante. Y en política, lo reconfortante suele ganar. Detrás de los titulares, los analistas intentan mantener la objetividad, pero hasta ellos saben que lo que se está gestando no es una crisis más. Es un punto de inflexión. Si Europa consigue salir de esta, lo hará transformada. Si no, entrará en una fase de fragmentación que redefinirá todo lo que significaba ser europeo.
Y mientras tanto, Rusia y la OPEP seguirán moviendo sus hilos, sin prisa pero sin pausa, observando cómo cada país del continente trata de resistir su particular tormenta. El reloj geopolítico no se ha detenido, pero cada tic-tac suena más fuerte que el anterior. Nadie avanza en el tiempo, pero el aire está cargado de futuro. Y ese futuro, si no se reescriben las reglas, tendrá acento ruso y olor a petróleo. Ese aire cargado de futuro tiene una densidad extraña, casi eléctrica. En Bruselas, se percibe en los silencios durante las reuniones. En los cafés de Berlín, se palpa en las conversaciones a media voz. En los pasillos de París, se nota en los informes que circulan con membrete confidencial. Todo el continente parece contener el aliento, como si supiera que está dentro de un momento histórico, pero sin poder verlo con claridad. No hay bombas cayendo ni columnas de humo, pero hay una sensación colectiva de que algo se ha roto, y lo más inquietante es que nadie sabe exactamente qué ni cómo repararlo. Los medios de comunicación intentan mantener la calma pública. Publican editoriales que hablan de desafíos estructurales, de ajustes necesarios, de resiliencia europea, palabras que suenan técnicas pero en realidad son sinónimos de problemas graves. Las portadas muestran fotos de líderes sonriendo, mientras en los márgenes aparecen los gráficos de inflación, los precios del gas y las previsiones de recesión. Los titulares equilibran la esperanza con la alarma, como si un exceso de cualquiera de las dos cosas pudiera romper el frágil equilibrio entre la verdad y la estabilidad. Pero en los comentarios de las noticias, en las redes sociales, el tono es otro, la ironía, el sarcasmo, el hartazgo. Frases como resiliencia es pagar el doble por la luz, unidad europea es lo que queda cuando se apagan las calefacciones. El humor negro se convierte en el lenguaje de defensa colectiva, una forma de soportar la incertidumbre sin derrumbarse. Los mercados, siempre más sinceros que los discursos, ya han tomado partido. El euro oscila como una moneda lanzada al aire. Los bonos de algunos países del sur pierden atractivo y los inversores se refugian en el dólar, en el oro o en la promesa siempre difusa de la inteligencia artificial. Las agencias de calificación publican informes con frases tan medidas que dan miedo. Riesgos de fragmentación institucional, debilidad fiscal prolongada, incertidumbre regulatoria. En lenguaje financiero, eso significa, cuidado, esto se puede venir abajo. Y sin embargo, el edificio sigue en pie. Porque así es Europa, tarda en reaccionar, pero también tarda en caerse. Rusia observa ese equilibrio precario con la serenidad de quien sabe que el tiempo trabaja a su favor. Cada día que pasa, un poco más de presión se acumula sobre la estructura europea, y un poco más de margen se abre para Moscú. No necesita acelerar. Le basta con sostener el pulso, dejar que la fatiga haga su trabajo. En los círculos diplomáticos rusos hay una frase que se repite como un mantra: Occidente se rinde por aburrimiento. Puede sonar cínica, pero tiene algo de verdad. Las democracias, con su necesidad de consenso y su dependencia de la opinión pública, se agotan más rápido que los regímenes autoritarios, donde el tiempo político se mide en décadas, no en elecciones. Mientras tanto, la OPEP sigue midiendo el ritmo del mundo con su propia métrica, esa mezcla de cálculo técnico y misticismo económico que convierte cada decisión en un mensaje cifrado. En los informes internos, las proyecciones de demanda global se ajustan con decimales quirúrgicos. Un aumento de medio punto en la producción significa miles de millones en juego. Y lo saben, los analistas de Viena, Riad, Abu Dhabi o Kuwait manejan cifras que pueden inclinar el destino de continentes enteros. Ellos no piensan en Europa como un bloque político, sino como un cliente más, uno que se está quedando sin crédito emocional y financiero. Lo curioso es que la OPEP no actúa por venganza ni por ideología. Su lógica es puramente matemática. Saben que el petróleo no se negocia solo en barriles, sino en poder. Y el poder, como el oro, se acumula mejor cuando los demás tienen frío. En las universidades y think tanks europeos, los expertos intentan interpretar este juego sin perder la compostura académica. Se publican papers sobre la nueva geopolítica del suministro, la asimetría energética postindustrial, la emergencia del bloque euroasiático. Todo muy técnico, muy serio, muy estructurado. Pero entre líneas se lee otra cosa: la admisión de que Europa está en desventaja. Los mismos expertos que hace años hablaban de la autonomía estratégica ahora confiesan en privado que el término fue más aspiracional que real. El sueño de una Europa autosuficiente en energía, tecnología y defensa se topa con una realidad incómoda. La dependencia no desaparece, solo cambia de dirección.
Y en medio de este escenario, los pasillos de las instituciones europeas se convierten en un laberinto de reuniones infinitas. Se escuchan frases como debemos preservar la cohesión, hay que reforzar el marco común, mantener la confianza en el proyecto. Pero fuera, en los barrios, la cohesión se traduce en facturas, el marco común en impuestos, y la confianza en una especie de fe civil que ya empieza a desgastarse. Los ciudadanos miran hacia Bruselas como quien mira una nube de humo. Saben que hay fuego, pero no saben dónde. La paradoja más cruel de esta crisis es que Europa está haciendo muchas cosas bien, sin embargo, eso ya no basta. Está diversificando proveedores, acelerando la transición verde, reforzando la cooperación militar. Pero el problema no está en la acción, sino en el tiempo. Todo se hace tarde. Las renovables crecen, pero no tan rápido como la incertidumbre. Los acuerdos comerciales se firman, pero no compensan las pérdidas inmediatas. Los discursos se multiplican, pero la paciencia social se reduce. En resumen, el reloj avanza más rápido que las soluciones. Mientras tanto, en las capitales, el poder político se mueve con una delicadeza teatral. Los líderes saben que cada declaración puede hundir un mercado o encender una protesta. Así que se eligen las palabras como si fueran bisturís. Estabilidad, prudencia, cooperación. Términos suaves para tapar fracturas profundas. Pero el lenguaje tiene límites, y cuando las facturas llegan, los discursos se vuelven ruido. Los gobiernos prometen compensaciones, ayudas, topes de precios. Pero en el fondo todos saben que no es sostenible. Que lo único que están comprando es tiempo. Y el tiempo, como el gas, se paga caro. En los servicios de inteligencia, los informes clasificados dibujan un panorama inquietante. No se trata solo de energía o economía, sino de seguridad. El riesgo no está en una invasión, sino en la desestabilización interna, protestas masivas, sabotajes, movimientos populistas que aprovechen la crisis para romper el consenso. Los analistas lo llaman fatiga sistémica, cuando una sociedad democrática acumula tanto estrés que empieza a desmoronarse desde dentro. Y en esa fatiga, Rusia encuentra su mayor aliado. No necesita mentir, basta con amplificar lo que ya duele. Cada noticia exagerada, cada bulo compartido, cada duda sembrada erosiona un poco más la confianza en el sistema. La Unión Europea, ese proyecto que nació de la idea de que la cooperación podía reemplazar al conflicto, se encuentra frente a su examen más duro. No porque un enemigo externo quiera destruirla, sino porque sus propias tensiones internas amenazan con hacerlo. Es un juego perverso. Cuanto más intenta defender su unidad, más visibles se hacen sus costuras. Y mientras los líderes discuten sobre cómo reforzar la estructura, los cimientos se hunden lentamente en la arena movediza de la realidad. Lo más irónico es que, incluso ahora, la mayoría de los ciudadanos europeos seguirían votando a favor de la Unión si se les preguntara. No porque estén satisfechos, sino porque no imaginan una alternativa mejor. Es una mezcla de convicción y resignación, de idealismo cansado. Pero si la crisis energética y económica se prolonga, esa lealtad podría empezar a diluirse. Y cuando una idea empieza a perder creyentes, su caída no es cuestión de fuerza, sino de tiempo. El aire sigue igual de tenso. Las luces siguen encendidas en los despachos. Los correos electrónicos siguen llegando con el asunto urgente en mayúsculas. Nadie avanza en el tiempo, pero todos sienten que el reloj se está quedando sin cuerda.